Dios les bendiga, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien y pues que Dios, ¿verdad? Siempre es bueno con nosotros. Sabemos que su palabra es fiel, Él es fiel, en sí Él es fiel, Él es bueno y su misericordia es tan grande, ¿verdad? Que pues que nos da nuevos tiempos, nuevas oportunidades. El Señor pues nos guarda, ¿verdad? También a sus hijos, aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y bueno, pues sabemos que el Señor a través de su palabra nos hace reflexionar a través de su palabra, pues nos da consejo, nos exhorta, eh, y todo lo hace con una finalidad, ¿verdad? Que en su amor y su grande misericordia, pues que podamos nosotros, pues caminar en obediencia a los que ya hemos entregado nuestras vidas al Señor, pero también para quienes aún no la han entregado, pues es tiempo, ¿verdad? También el Señor exhorta, también el Señor habla, ¿verdad? A través de su palabra para que pueda haber un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita, hoy vamos a ver un tema que lo he titulado Todo proviene del corazón. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Vamos a analizar algunos versículos. Y bueno, pues para empezar, ¿verdad? Sabemos la importancia que tiene el corazón para Dios en relación a Dios se interesa, más bien, Dios se interesa mucho en el corazón del hombre, del ser humano, porque pues sabemos que por medio del corazón es donde vienen todos se relaciona con la actitud, se relaciona con los pensamientos, con las acciones, con los sentimientos, con la voluntad misma del ser humano. Entonces, pues Dios se interesa mucho en el corazón del hombre porque es ahí donde se asientan todos esos pensamientos, ¿verdad? Los deseos, todo aquello que mueve o incita a la persona, ya sea a pecar o ya sea a obedecer la palabra del Señor. Entonces, pues vamos a entender que Dios es amoroso, pues es bondadoso, Dios es grande en misericordia, es paciente. El deseo de Dios, pues, es que el ser humano deje, pues, de caminar, ¿verdad? Sobre, pues, ese camino, ¿verdad? De perdición, ese camino que lleva, pues, a la destrucción eterna del alma. Y lo que Dios quiere es que el hombre se vuelva a Él, que el ser humano pues entregue su corazón a Cristo. En eso pues están asentados, como mencionaba, ¿verdad? Todos esos pensamientos, esas voluntades. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestras vidas a Él. Y al entregar nuestras vidas, pues va incluido todo esto, ¿verdad? Va incluida la voluntad, los pensamientos, todo eso, los deseos, ¿verdad? Que hay en la persona, en el ser humano. Y bueno, pues vamos a iniciar con un pasaje. Es un pasaje en el que vamos a darnos primero cuenta qué es el deseo de Dios, cuál es el deseo de Dios. Este pasaje está en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, y dice de la siguiente manera: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues vemos un poco el contexto de por qué fue escrito este pasaje. Cuando Pedro lo escribe en esta segunda carta, pues ya viene advirtiendo, ¿verdad? Viene haciendo una advertencia desde su primera carta. Y en la segunda, pues lo recuerda, lo hace un recordatorio y nuevamente, pues recuerda, ¿verdad? Y les dice, ¿saben qué? Pues tengan mucho cuidado, es una advertencia que hace. Dice, tengan cuidado, van a venir burladores, van a venir personas que con el deseo de su propia concupiscencia van a enseñar muchas herejías, van a enseñar muchas cosas y dentro de ellas, pues era que enseñar que el Señor pues había tardado o había faltado ya a su promesa de su advenimiento. Eso es lo que Pedro les está advirtiendo. Dice, porque pues ellos pensaban, decían, bueno, pues realmente no va a pasar nada, ya tiene tanto tiempo que anuncian que el Señor viene. Estamos hablando aproximadamente unos 50 años de que el Señor ascendió a la diestra del Padre hasta cuando, pues Jesús, ¿verdad? Bueno, que el Señor ascendió a la diestra del Padre hasta cuando Pedro escribió esta carta. Entonces, era un lapso de tiempo más o menos como unos 50 años y ellos ya enseñaban, les decían, ¿sabe qué? Pues es que el Señor ya retardó su promesa, a lo mejor ni siquiera Él viene, ¿verdad? No va a cumplir esa promesa. Pero eso lo hacían con un pretexto, ¿verdad? Bajo el pretexto
pues de ellos hacer los deseos de su corazón, cumplir esos deseos de su corazón, su propia concupiscencia, la maldad misma que está en el ser humano, en el cuerpo, en este cuerpo carnal, en este cuerpo, eh, pues que desea y se deleita también, ¿verdad? En obedecer al alma bajo en obedecer al pecado. Entonces, Pedro les está diciendo, ¿saben qué? Pues no escuchen. Son palabras que el Señor, oímos nosotros mismos, las expusimos a ustedes, es lo que les hemos venido enseñando, y pues el Señor no retarda esa promesa. Entonces ellos pues lo hacían, ¿verdad? Con la intención de animarlos, de animar a las personas que no decayera, ¿verdad? Ese ánimo, que no se dejaran llevar por las personas que pues ellos trataban de manipular a las personas, ¿verdad? Haciéndoles ver o haciéndoles creer que el Señor ya no vendría, eh, pues como Él ya lo había prometido. Pero bueno, pues sabemos que Dios cumple sus promesas, pero también analicemos algo. Tenemos cuántos miles de años, ¿verdad? De aproximadamente son 2000 años que también nosotros venimos oyendo o se viene escuchando y se viene predicando esto mismo, se viene enseñando. Y pues en nuestros tiempos, pues vemos que ya todo apunta, ¿verdad? A ese hecho que ya está próximo por venir el Señor por su iglesia. Pero bueno, pues entendemos también que muchas veces hay personas también que quieren, inclusive mismas personas que se dicen ser cristianos o pastores o quienes se dicen ser pastores, pues de igual manera enseñan, ¿verdad? Herejías, enseñan cosas que también desaniman a las personas. Pero vamos a entender, ¿no? Vamos a entender algo, que Dios no retarda su promesa, Dios cumple lo que Él ha prometido, pero también vemos que nosotros nos regimos bajo un tiempo, ¿verdad? El tiempo cronológico, el tiempo cronos, que habla de esto, de tiempos contados, ¿verdad? De cronómetro, eso es lo que, de la palabra que deriva de cronos. Em, entonces, nosotros nos regimos bajo tiempo, bajo medidas de relojes, bajo calendarios, pero el tiempo de Dios es muy diferente. El tiempo de Dios, es más, en la presencia de Dios ni siquiera hay tiempos. No hay tiempos, en Dios está la eternidad misma. Pero nosotros damos muchas veces por hecho de que el Señor ha fallado, o más bien no ha cumplido su promesa, porque nosotros llevamos un tiempo en el cual pues no son los mismos tiempos del Señor. Pero es algo bien interesante saber que, bueno, afirmar que Dios va a cumplir su promesa, pero entendamos que también su venida no la ha cumplido el Señor con una razón. Dice en este pasaje que leímos que es paciente para con nosotros. Vemos que la palabra paciencia se define como aguantar, como soportar, como tener un temperamento largo. Esa es la definición de la palabra paciencia. Y bueno, pues eso quiere decir saber soportar o saber esperar. Realmente la paciencia de Dios hacia con nosotros tiene un propósito. Y bajo este contexto, pues el mismo pasaje nos lo hace saber. Dice que Él es paciente para con nosotros. ¿Y por qué es paciente? Porque dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que escribe Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí la paciencia es favorable para la humanidad, porque Dios pues realmente no desea, no es su voluntad que las personas o que la vida del hombre sea destruida por la eternidad en ese lugar de tormento. Entonces, lo que Él desea es que su voluntad, el deseo de Dios y su voluntad es de que todos, ¿verdad?, puedan proceder a ese arrepentimiento, un arrepentimiento pues genuino. Ese es el deseo de Dios en su corazón. Pero pues muchas veces pasamos por alto estas cosas, ¿verdad? Deseamos que ya el Señor venga, pero pues analicemos nuestro corazón, porque todo proviene de Él. Entonces, analizar nuestro corazón, pues también debemos de entender que también necesitamos tener ese arrepentimiento genuino. La palabra de arrepentimiento es lo que define lo que se define en esa palabra es un cambio de disposición de pensamientos. Esa palabra, pues, es cambiar de forma de pensar, de reconsiderar las cosas. Realmente, ¿cuántas veces hemos hecho cosas, pues, sin siquiera pensarlo, no? A veces se llega a pecar sin ni siquiera medir las consecuencias. A veces llegamos a hablar palabras, a tener acciones,
que ni siquiera consideramos o reconsideramos y salen de nosotros, ¿verdad? Y pues eso es a lo que Dios tiene esa paciencia. Em, la palabra de el propósito de arrepentirse es reconsiderar. Eso es una de las definiciones que tiene el arrepentirse, es reconsiderar lo que ya hemos determinado hacer. Es decir, que, por ejemplo, nosotros a veces consideramos algo, ¿verdad? Vamos a considerar, decir, pues sabes qué, determino hacer ciertas cosas o hablar ciertas cosas, pero lo consideramos, pero aún así, ¿verdad? Lo hacemos, lo exponemos, lo hablamos o lo pensamos, pero la palabra reconsiderar es considerar lo que ya se había considerado, es decir, volver a considerarlo. Entonces, antes de hacer algo, alguna actitud, alguna acción, tenemos nosotros que reconsiderar, porque primeramente llega a los pensamientos, baja al corazón, y es ahí donde nosotros debemos primeramente considerar, ¿está bien hecho o no está bien hecho? Y en el tiempo en el que nosotros ya queremos o el cuerpo ya está a punto, ¿verdad? Pues de consumar, ¿verdad? Ya sea el pecado, pues entonces es cuando tenemos que reconsiderarlo y volver a pensar y decir, bueno, pues esto no trae un bien para mí. Las palabras que salgan de mi boca, que salen de mi corazón, pues también que puede ser que yo pueda herir a alguien, puede ser que yo pueda también lastimar, puede ser que también pueda sufrir consecuencias de algún error. Entonces eso es reconsiderar, eso es el arrepentirse, el estar ya al punto de consumar alguna acción, pero reconsideramos y nos retractamos de ella. Ese es el sentido de un arrepentimiento, reconsiderarlo y retractarse, cambiar de forma de pensar. Si yo estaba pensando cometer algún cierto pecado, entonces lo reconsidero y me retracto de él. Es cambiar mi forma de pensar, eh, reconsiderarlo y decir, no, pues estoy haciendo mal y evitar hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a ver que el reconsiderar el hacer algo es una disposición que también proviene del corazón del hombre hablando en general, ¿verdad? Como ser humanos, no específicamente en género, sino como seres humanos. Y eso lo dice la escritura referente a esas intenciones. Vamos a leer, les voy a leer Mateo 15, del 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Vamos a leer hasta ahí la sección A del verso 20. Dice que eso es lo que contamina al hombre, todo lo que sale del corazón, los pensamientos. Entonces, ya de anteriormente hemos analizado esta parte, ¿verdad? Que va ligado, ¿verdad? El alma, el corazón, los pensamientos, todos van, pues van de la mano. Entonces, eso es lo que el Señor les está diciendo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y vemos que pues es de ahí, ¿verdad? De donde sale todo tipo de pensamientos, de buenos o malos, y ahí pues hay que reconsiderar, pues porque si no los reconsideramos al querer o ya tener pues en mente hacer algo, pues podemos caer, ¿verdad? Aparte de que caemos en el pecado, también pues sabemos que eso es lo que Dios aborrece, aborrece el Señor el pecado. Entonces, vamos a ver que Dios no desea eso del hombre. Aparte, ya hemos leído, ¿verdad? Que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero vamos a ver también qué dice en Ezequiel 33:11. Dice así, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto es lo que también a nosotros nos dice, ¿verdad? ¿Por qué van a morir? No tienen por qué hacerlo, no tienen por qué morir. Vemos que el deseo del corazón del Señor es que haya ese arrepentimiento, ese cambio de pensamiento, reconsiderar lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Pues para que podamos vivir por la eternidad, más bien junto al Señor, ¿verdad? Ahí por toda la eternidad. Entonces, eso es lo que Dios quiere evitar la muerte del impío, ese es su deseo, ese es el deseo del corazón del Señor,
Por eso es que debemos de reconsiderar, disponer nuestro corazón, arrepentirnos, agradar a Dios, porque ahí en el corazón es donde debemos reconsiderar, poner por obra, ya sea lo bueno o lo malo, o evitarlo, ¿verdad? Evitar lo malo, evitar pecar delante del Señor. Entonces, pues debemos pues también tener en cuenta y no pasar por alto la paciencia de Dios. Debemos aprovechar esa oportunidad que aún tenemos y que Dios nos da para un arrepentimiento de nuestros pecados, para así poder estar con Él por toda la eternidad. Ahora tengamos en mente, pues que en cualquier momento nos puede sorprender la muerte, no precisamente el esperar a su advenimiento, sino que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Entonces, es por eso es lo importante de que día a día debemos estar a cuenta con Dios, día a día debemos vivir preparados para que en ese momento, en ese encuentro que tengamos con el Señor, pues podamos ser aceptables y podamos ser agradables al Señor. Y pues el estar preparados es estar siempre viviendo en esa gratitud con el Señor, reconsiderando lo que pensamos, lo que hacemos, estar siempre en esa unidad, en esa comunión con el Señor. Y pues el Espíritu Santo, ¿verdad? También es el que nos ayuda, el que redarguye también, ¿verdad? Nos redarguye de pecado. Entonces no debemos de dejar pasar esa oportunidad. Entendamos que pues el arrepentimiento para salvación es ese deseo del Señor para la humanidad. Y también, pues, pero bueno, debemos entender también que está condicionado por esa respuesta de cada fe de las personas. Es decir, que tiene sus condiciones, también tiene sus condiciones y depende cómo uno eh, reaccione, bueno, la fe, ¿verdad? De cada uno, cómo reaccione delante del Señor. Si nosotros en esa fe sabemos que pues ofendemos el corazón del Señor, pues esa misma fe también y el Espíritu Santo redarguyendo en nosotros, esa fe nos va a hacer que pues arrepentirnos, volvernos de ese pecado, porque creemos que el Señor puede ayudarnos, puede sanarnos y tiene el poder para salvarnos. Voy a leerles Juan del 3 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es bien interesante y es importante también saber algo. Dice en el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este verbo, cuando dice ya ha sido condenado, este es bien interesante porque en el original es un verbo perfecto pasivo, es decir, que la acción recae sobre nosotros, esa acción recae sobre el ser humano. Y en el sentido en el que está escrito este verbo en el original, siendo un perfecto pasivo, eso quiere decir que es algo que se cumple desde el pasado y viene con las consecuencias hasta el presente. O sea que cuando nosotros nacemos, el hombre como pecador en sí, nace muerto espiritualmente. Es decir, un pequeño, pues, aunque sabemos que está en su inocencia, pero llega un momento en el que cuando ya tiene conciencia de las cosas, pues ya sabe que peca, ya sabe que está cometiendo faltas delante del Señor, pero ya nace el hombre bajo esa condenación, nace bajo esa condenación. Eso es lo que es el perfecto pasivo, que ya recibió, ya está bajo la ira de Dios y camina así una vez que tiene conciencia, pues ya sabiendo el bien y el mal, pues ya eso ya es de un peligro, pero vive bajo esa condenación. Pero ahí está una condicionante. Para poder dejar de vivir bajo esa condenación, es que entonces el hombre debe entregar su vida a Cristo. Cuando el hombre entrega su vida al Señor, entonces es ahí cuando nuestros pecados son perdonados, es ahí cuando nuestra condición de pecadores va bajo la ira del Señor, deja de serlo. Seguimos siendo pecadores, pero ya no pecadores que somos practicantes del pecado,
Somos pecadores por naturaleza, pero ahora tenemos un abogado para con el Padre. Nuestros pecados son perdonados y entonces es cuando la ira de Dios deja de estar sobre nosotros. ¿Y por qué? Porque no es por nosotros mismos, sino es por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos lavados por esa sangre preciosa, una sangre incontaminada, una sangre pura y limpia, el cual fue derramada para limpiar los pecados del mundo. Entonces debemos nosotros caminar en esa obediencia. Si no te has arrepentido de tus pecados, es tiempo que lo hagas. Es tiempo en que entregues tu vida a Cristo para que la ira de Dios deje de estar sobre ti. Hay que cambiar los pensamientos del corazón porque todo proviene del corazón. Y quienes ya estamos en el camino del Señor, pues ir considerando, ¿verdad?, las cosas que no hacemos bien, las cosas que no están correctas delante de Dios y caminar en esa madurez día a día, ir caminando, madurando para que el Señor se agrade más y más de nosotros. Entonces, pues sigamos adelante. Pues yo te invito a que entregues tu vida al Señor. Te invito a ti, hermano, también, pues que sigamos corrigiendo nuestro caminar en Cristo, que sigamos caminando en esa obediencia, santificándonos más y más para el Señor. Dios es bueno y grande es su misericordia y no dejemos de aprovechar esta paciencia que el Señor tiene para con nosotros, porque Él no quiere la muerte del impío. Así es que debemos de proceder a ese arrepentimiento genuino y que sale del corazón, que es de donde provienen todos los malos pensamientos. Pero una vez perdonados, somos regenerados, somos transformados y entonces esos pensamientos ya no se enfocan al pecado, sino en agradar a Dios. Bueno, pues fue un gusto poder compartir esto con ustedes. Espero que sea de edificación y que sea de mucha bendición. Y bueno, pues seguir, ¿verdad? Continuar agradando al Señor. Recordemos que debemos de seguir en oración, debemos de seguir leyendo y escudriñando la palabra, porque es ahí donde está pues la vida eterna, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y bueno, pues si el Señor quiere, nos vemos para la próxima. Bendiciones.